En los anales de la historia, algunos momentos resuenan con una fuerza casi sísmica. ¿Recuerdan la caída de la Unión Soviética en 1991? Ese coloso que parecía eterno se desintegró, su bandera roja bajando del Kremlin, mientras millones de personas se encontraron de repente con nuevas fronteras, nuevas leyes y una identidad fragmentada. Fue un shock global, pero ¿y si les dijera que el espectro de ese colapso no solo sigue vivo, sino que acecha a Rusia hoy con una brutalidad aún mayor? Hoy vamos a desentrañar una profecía que muchos ignoraron, pero que ahora se cierne sobre el futuro de Rusia. Una predicción tan audaz que en su momento fue descartada como fantasía. ¿Podría la historia repetirse con un final aún más drástico? Una activista, una disidente, una voz que nadie quería escuchar en los 90, la visionaria Valeriya Novotvorskaya, advirtió a un Moscú arrogante. Ella previó una desintegración, una fractura no solo del Estado, sino en al menos tres grandes partes. Este es el relato de cómo sus palabras, antes tildadas de locura, ahora parecen terroríficamente precisas, con grietas que se hacen visibles a diario. Estamos hablando de dificultades económicas, aislamiento internacional, sanciones y un conflicto en un territorio inestable que devora recursos y vidas. Todo esto socava al gigante desde dentro. Pregunta a ustedes. Ayúdenos a conocer la geografía de la transmisión. Indique su país, ciudad y la hora actual en su lugar. Valeriya Novotvorskaya, una figura temida por el poder, pero respetada por quienes valoraban la verdad, afirmó que Rusia podría seguir el mismo camino de la fenecida URSS, enfrentando un colapso similar. Sus palabras sonaban duras, incluso fantásticas en su época. Hoy sus advertencias resuenan con una alarmante precisión. Ella no solo predijo la división, sino que la desglosó en tres pilares: Rusia Central, Siberia y el Lejano Oriente. ¿Por qué esto es tan relevante? Ahora, la desintegración de la URSS nos enseñó una lección cruel. La solidez percibida de un imperio puede ser una ilusión. Las rajaduras internas, las crisis económicas, los conflictos nacionales, todo puede desencadenar un proceso imparable. Las sanciones internacionales y la costosa invasión en la nación occidental vecina han llevado a Rusia a un punto de quiebre. El Kremlin, sumido en su propia ceguera, no soporta las verdades incómodas. Novotvorskaya fue un espejo implacable y el liderazgo ruso la consideró su principal amenaza. Pero, ¿estamos viendo ahora la verificación de su visión? ¿Cuál es la medida o sanción que realmente cambia la situación en Rusia? Sea específico en sus comentarios. Los informes de pasillo en Moscú ya murmuran sobre el interés de China en consolidar su influencia en el lejano oriente. La idea de una república no oficial en esta región, que operaría bajo sus propias reglas y con el respaldo de Pekín, ya no es solo una teoría de la conspiración, sino un escenario plausible, según analistas del Observatorio de Asia. La historia se mueve en círculos. Imperios que una vez fueron inquebrantables se deshacen, dejando solo símbolos vacíos. Moscú, la metrópoli opulenta, ha construido una fachada de modernidad, con rascacielos y puentes, mientras que en la rica Siberia, los habitantes aún calientan sus hogares con leña. Esta flagrante desigualdad, esta explotación descarada de los recursos, alimenta un resentimiento profundo. Siberia, rica en petróleo, gas, minerales, es vista por Moscú no con amor ni atención, sino como un feudo que solo puede ser controlado por la fuerza y la dependencia económica. Esto no es nuevo. La idea de una república siberiana, aunque aplastada en los 90, nunca murió del todo. Un experto en estudios sino-rusos, el doctor Xiang Li de la Universidad de Pekín, sostiene que la presión demográfica y económica de China sobre el lejano oriente ruso es inevitable. Con 1.400 millones de habitantes, China necesita espacio y recursos. Esto contrasta con los pocos millones que pueblan el vasto y rico lejano oriente ruso. Este vacío demográfico crea una invitación para China: la migración de ciudadanos chinos, el arrendamiento de tierras, la interdependencia económica.
El comercio de recursos son ya una realidad. ¿Estamos presenciando una conquista pasiva, una expansión sin un solo disparo? Novotvorska ya lo predijo. Vio a China como un factor crucial en esta inevitable fragmentación. La analogía es simple. Al igual que los europeos llenaron el vacío en América y África, la población china podría llenar el de Siberia y el lejano oriente. ¿A quiénes confías más en este tema de geopolítica rusa? ¿Hay algún experto o medio en particular que consideres fiable? Analicemos los escenarios para el futuro. El peor de ellos contempla un colapso rápido de Rusia. Las sanciones, el conflicto, el descontento regional, todo podría convertirse en un movimiento separatista. China podría intervenir pacíficamente en el lejano oriente, mientras Siberia declara su autonomía. Moscú, sin recursos ni un ejército lo suficientemente fuerte, se vería abocada al caos económico e identitario. ¿Un escenario probable? Una desintegración gradual. La influencia china crecería, la independencia económica en Siberia se fortalecería. Moscú entonces intentaría mantener la ilusión de control, pero la autoridad se erosionaría silenciosamente. Un proceso lento pero imparable. Pero ¿qué pasa si el escenario es inesperado? Una revuelta popular interna, agotada por el conflicto y la pobreza, que acelere la desintegración desde el corazón de Rusia, llevando a un caos aún mayor. O un escenario retardado, un statu quo volátil, donde Moscú logra reprimir temporalmente el descontento, pero las tensiones, internas y externas, persisten. Un armisticio inestable, con la amenaza latente de un colapso futuro. En este ajedrez geopolítico, ¿quién gana y quién pierde? Claramente, China se beneficia, ampliando su influencia y recursos. Las élites regionales de Siberia y el lejano oriente ganarían autonomía. Occidente, por su parte, vería debilitado a un rival tradicional. Pero, ¿quién perdería? La Rusia central, Moscú y su élite perderían poder, recursos e identidad. La idea de una gran Rusia unificada sería un mero recuerdo. La población rusa, en general, sufriría un empobrecimiento masivo y una crisis de identidad. La crisis de identidad de la población de la Rusia central, al encontrarse en un pequeño estado sin recursos, sería un golpe devastador para su sentido de gran potencia. ¿Qué deberíamos verificar en nuestro próximo análisis? Sugiera un único tema o una cifra, por ejemplo, el número real de bases militares extranjeras. Los elementos para el drama son muchos. Una de las frases clave que Novotvorskaya pronunció fue: Moscú dejará de ser el dueño de vastos territorios y se quedará solo con sus propios problemas. Esta visión de un futuro sombrío para la otrora gran capital muestra una imagen de aislamiento y debilidad, alimentando la narrativa de decadencia. La historia siempre se mueve en círculos. Esta noción fatalista sugiere la inevitabilidad de la desintegración. El factor chino se presenta como un catalizador, un agente externo que acelera la disolución, generando una sensación de amenaza inminente. El izado de la bandera roja del Kremlin, símbolo del fin de una era, nos recuerda que lo que parece eterno puede desaparecer en un instante. Son los millones de personas que de pronto se encontraron como ciudadanos de nuevos estados, divididos por fronteras extrañas, evoca la confusión y la pérdida de identidad. Un punto crucial es la idea de desigualdad, la de Moscú construyendo rascacielos frente a los habitantes de las regiones que extraen los recursos, viviendo aún con las precariedades. Una explotación que es el corazón de la rabia regional. Siberia es una tierra rica, taiga, tundra, recursos, pero con una población escasa. Este contraste entre la abundancia natural y el vacío humano en el lejano oriente crea un hueco que la demografía china naturalmente llenará. Este es un punto de quiebre silencioso. La República de Moscú sería lo que quedaría de Rusia, pequeña, aislada, desprovista de recursos, una cáscara de su antigua gloria. Este es el escenario que la historia, si se repite, nos depararía. Los movimientos secesionistas en Siberia en los 90, aunque aplastados,
demostraron que la idea de una república siberiana no es nueva. La semilla del resentimiento ya está sembrada. ¿Dónde dibujaría la línea roja entre la intervención económica extranjera y la injerencia política en las regiones? Un solo pensamiento. El impacto emocional de estos eventos sería devastador. La pérdida del estatus de gran potencia para la Rusia central, el abandono de Moscú frente a sus problemas, la ira de las regiones explotadas. Todo esto crea un cóctel explosivo. Las palabras de Novotvorskaya, antes abstractas, resuenan hoy con la realidad observada. Incluso ahora, en reuniones a puerta cerrada, se habla del interés de China en consolidar su influencia de forma oficial. Que el lejano oriente sea sin dueño impulsa la idea de una toma de poder silenciosa. La indiferencia de Moscú hacia Siberia se interpreta como un abuso que justifica su futura separación. Estas no son solo predicciones, son fuerzas tectónicas que actúan. El colapso del imperio puede ser inminente. No es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo y cómo. El debilitamiento del ejército ruso, causado por los conflictos internos y la pérdida de recursos, le negaría a Moscú la capacidad de mantener el control por la fuerza, especialmente en un contexto de sanciones y de una larga operación en el territorio vecino. La pérdida de influencia global de Rusia alteraría el equilibrio de poder en Eurasia. China emergería como una hegemonía en el este. Económicamente, el colapso de la Rusia central sería devastador, resultando en un empobrecimiento masivo y una dependencia extrema de China para las regiones del lejano oriente. Socialmente, la crisis identitaria en la Rusia central sería intensa. Los conflictos internos por el reparto de poder y recursos tras la separación serían inevitables. Esto no es solo una amenaza geopolítica, es una amenaza humana. Los habitantes de la Rusia central, que han visto a Moscú como el centro de su universo, se verían reducidos a una fracción de su antiguo dominio, luchando por la supervivencia sin los vastos recursos naturales de Siberia y el lejano oriente, ni las rutas comerciales estratégicas. Esta transformación no solo es territorial, sino también psicológica, despojándolos de la narrativa de una Rusia como potencia global. La seguridad de la República de Moscú se vería comprometida por la proximidad de estados con intereses y poderes renovados. La crisis demográfica en Rusia, exacerbada por la emigración de jóvenes y la disminución de la natalidad, especialmente en las zonas rurales y lejanas, debilita aún más la cohesión del país. Esta despoblación en vastas áreas del lejano oriente y Siberia, donde la infraestructura es precaria y las oportunidades económicas limitadas, crea un vacío que China está lista para llenar. La inversión china en infraestructura, minería y transporte en estas regiones, a menudo justificada como desarrollo mutuo, en realidad afianza su influencia económica y, por ende, política. Los acuerdos de arrendamiento de tierras a largo plazo para agricultura o explotación forestal, a menudo opacos y sin el visto bueno de las poblaciones locales, generan resentimiento y alimentan el separatismo. Además, la dependencia rusa de China para sus exportaciones de energía y materias primas, tras las sanciones occidentales, ha colocado a Moscú en una posición de subordinación económica, donde China puede dictar términos que benefician sus intereses a largo plazo en las regiones fronterizas. A esto se suma la creciente insatisfacción de las minorías étnicas dentro de la Federación Rusa. Repúblicas como Tartaristán, Chechenia, Dagestán o Yakutia, ricas en recursos o con fuertes identidades culturales, han sido históricamente sujetas a un férreo control centralizado por parte de Moscú. La centralización del poder y la distribución desigual de la riqueza han generado movimientos secesionistas latentes, que se intensifican en tiempos de debilidad del gobierno central. La percepción de que sus recursos son explotados para beneficio de Moscú, sin una justa retribución a las poblaciones locales, alimenta sentimientos independentistas. Una desintegración de Rusia podría fácilmente desencadenar una cascada de movimientos de estas repúblicas hacia una mayor autonomía o incluso independencia, fragmentando aún más el mapa geopolítico. El papel de los oligarcas rusos y su fortuna personal
gran parte de la cual está ligada a la explotación de recursos, también es un factor inestable. En un escenario de colapso, estos grupos económicos podrían buscar alianzas con potencias extranjeras o promover la autonomía regional para salvaguardar sus intereses, alejándose del control de un Moscú debilitado. La lealtad de estas élites es volátil y puede cambiar rápidamente si la balanza de poder se inclina. Esto podría llevar a una reconfiguración de las esferas de influencia económicas y políticas, con los oligarcas jugando un papel decisivo en la formación de nuevas entidades territoriales. La ideología del mundo ruso, Ruski Mir, promovida por el Kremlin, busca unificar a las poblaciones de habla rusa y de cultura rusa bajo la égida de Moscú. Sin embargo, en un escenario de fragmentación, esta ideología podría volverse un arma de doble filo. Si Moscú pierde el control sobre vastas regiones donde hay presencia rusa considerable, la idea de proteger a estas poblaciones podría ser utilizada por potencias vecinas, como China en el lejano oriente o incluso otros países de Asia Central, como pretexto para intervenir en los asuntos internos, bajo la justificación de proteger a sus ciudadanos o garantizar la estabilidad regional, acelerando así el proceso de desintegración. Otro factor crucial que podría influir en este escenario es la capacidad de Rusia para mantener su arsenal nuclear seguro y bajo control. En medio de un colapso o una desintegración, la dispersión de armas nucleares y materiales fisibles representa un riesgo para la seguridad global sin precedentes. La posibilidad de que elementos separatistas o grupos no estatales pudieran acceder a estas armas sería una pesadilla geopolítica que requeriría una acción coordinada de la comunidad internacional, posiblemente llevando a intervenciones externas masivas. La estabilidad del Kremlin y su capacidad para mantener el control sobre sus fuerzas estratégicas es fundamental para evitar esta catástrofe. La infraestructura de transporte de Rusia, especialmente el transiberiano, vital para la conexión del centro con el lejano oriente, se convertiría en un punto focal de disputa en caso de fragmentación. Su control sería clave para la movilización de recursos y tropas, y su interrupción podría paralizar cualquier intento de Moscú de mantener la cohesión territorial. El rol de las redes de transporte, comunicaciones y energía en la definición de las nuevas fronteras de influencia y control sería un elemento crítico. ¿Qué evento que está pasando desapercibido en los medios merece nuestra atención profunda? Compártelo y explica el porqué. El espíritu de Novotvorskaya, como la profeta olvidada, su valentía inquebrantable, su don para ver la verdad que otros negaban, la convierte en un personaje central. La voz de la verdad y la disidencia. Ella predijo que los imperios se romperían. Su visión, que en su momento parecía un simple mal sueño, ahora se convierte en una pesadilla hecha realidad. La historia nos ha mostrado la fragilidad de lo que parece perenne. El izamiento de la bandera roja sobre el Kremlin en 1991 es un recordatorio de que los cambios drásticos pueden ocurrir con una velocidad asombrosa. La analogía con la disolución de la Unión Soviética es ineludible. ¿Será este el destino de Rusia? La expansión de China en Asia, con su gigantesca población de 1.400 millones de habitantes, su presión demográfica y su creciente influencia económica, la posiciona como la principal actriz externa en esta posible desintegración. Su mirada se dirige al norte, donde hay vastas tierras y recursos. Siberia, que Moscú ha explotado durante décadas, es un almacén de riqueza sin el cuidado de un dueño. Las quejas de las regiones rusas contra Moscú son cada vez más fuertes. El resentimiento se acumula. La desigualdad de vida entre la metrópoli y las provincias productoras de riqueza es inaceptable. Estamos viviendo un punto de inflexión. La disolución de la URSS fue un trauma nacional, pero el futuro de Rusia podría ser aún más doloroso. Ayúdenos a verificar desde qué país y ciudad nos sintonizan en este momento. En este contexto de incesantes cambios, donde la incertidumbre es la única constante, las palabras de Novotvorskaya resuenan con una fuerza inusitada. Ella no ofrecía consuelo,
sino una dura visión de la verdad. Su legado ahora se evalúa a la luz de los acontecimientos actuales. La historia ama repetirse, y el fantasma de 1991 acecha sin descanso. ¿Podrá Rusia evitar su destino? Solo el tiempo lo dirá. Pero las señales, evidentes en la economía, la geopolítica y la dinámica regional, apuntan hacia una inevitabilidad dolorosa. El desmoronamiento de un coloso, la fragmentación de una nación, la emergencia de nuevas realidades geopolíticas. Está Rusia en la cúspide de su propia gran división. ¿Es Valeria Novodvorskaya una verdadera profeta o solo una analista sagaz cuyas advertencias ahora coinciden con la realidad debido a factores externos? Deje su opinión, suscríbase, active la campana para notificaciones y comparta este análisis si cree que la verdad debe ser conocida.